La educación de calidad en crisis. Soy Manuel Pozo Zumárraga. Con el nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso surge una gran expectativa y preocupación a la vez, con lo que pueda pasar con la calidad de educación, absolutamente esencial para mejorar la incipiente calidad productiva del país, con efectos negativos para mucha gente en condición humilde, que con la pandemia y con las reformas insultas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, trabada en la Corte Constitucional para el Magisterio con la designación de las autoridades educativas prorrogadas de gobiernos anteriores, y por las acciones de protestas del Magisterio, hace que se agrave el sistema educativo y el trabajo tecnológico de la educación presencial a distancia y vía Internet, se vuelve obsoleto, porque si ni siquiera tenemos los medios tecnológicos y presupuestarios para cubrir espacios educativos sobre conectividad en lo urbano. Busquemos el criterio de nuestro analista, el doctor Manuel Pozo Zumárraga, en este tema educativo. Algún tiempo fui docente en escuelas y colegios en el oriente, en Cali, Colombia, y en la ciudad de Manta, etc. Y en mis charlas o seminarios sobre política pública, la materia educativa se aborda para todas las actividades de la vida. Por eso voy a exponer mi criterio, que debe ser abordado como reforma prioritaria por expertos en el tema. Empecemos por los ofrecimientos del nuevo gobierno, que son competencia del Ejecutivo y del Legislativo. Pero, ¿qué ofrece en materia de educación el binomio por PSC, conformado también por Guillermo Lasso y Alfredo Borrero? 1. Ofrece fortalecer escuelas rurales, reformar la Ley de Educación Intercultural, reformar la Ley de Educación Superior. Entre las propuestas del candidato a la presidencia se destaca la reforma a la Ley de Educación Intercultural para que las escuelas y colegios logren ser libres y competitivos, tanto a nivel nacional como internacional. 2. Ofrece eliminar toda aquella normativa de menor jerarquía que distorsiona el correcto funcionamiento de la educación primaria, secundaria y superior. 3. Propone fortalecer los programas de alimentación escolar, la educación rural y facilitar la oferta de modalidades de educación superior. 4. Reabrir y fortalecer al menos 900 escuelas rurales en todo el país, para lo cual ofrece dotar de los insumos necesarios para los estudiantes, implementando metodologías educativas innovadoras a la par con el área urbana. 5. Impulsar programas de alimentación escolar y de educación para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. 6. En cuanto a educación superior, el binomio por PSC y CREO plantea presentar un proyecto de ley reformatorio a la Ley de Educación Superior. 7. Mejorar el proceso de acceso a la universidad y garantizar la independencia académica de las universidades, de sus entes reguladores, etc. 8. Implementar programas de excelencia para las futuras generaciones de educadores. 9. Crear la escuela digital de capacitación docente para llevar al máximo el nivel académico y de dominio de las TICs de los profesores. 10. Incorporar al Ecuador al programa para la evaluación internacional de alumnos. 11. Generar incentivos adecuados para la creación de nuevos y mejores programas a nivel de grado y posgrado en modalidades presenciales y no presenciales. Como ustedes ven, es un programa ambicioso que tiene sus bemoles. Yo te ofrezco, busca quien te cumpla, porque si bien algunos ofrecimientos son de competencia del Ejecutivo, la mayoría son votos en el Legislativo. Por ahora, Guillermo Lasso ha emitido un decreto en que elimina los exámenes de ingreso a las universidades y obliga a que se tome un examen actitudinal y de razonamiento denominado Transformar, copiado de algunas universidades privadas. Hay que ser claros y directos en el tema educativo en el Ecuador, que necesita entrar de lleno en 3 áreas críticas, a más de los temas que anuncia Lasso en su campaña.
1. La reforma a la meritocracia de la carrera del magisterio. Esto no es solamente concebir presupuestos para escalafones o incrementos de sueldos, sino que hay que entrar en la capacitación del maestro en todos los niveles educativos, derogando todo intento de evangelización de tipo ideológico. La reforma universitaria, llena de las famosas universidades bomba que existen hasta en el sector público, pues la demagogia de las asambleas en la década pasada había llevado a ciertos casos a crear universidades públicas inviables. ¿Y qué decir de las escuelas del milenio, hoy semi abandonadas? Por otro lado, no entiendo por qué se continúa con una defensa cerrada del sistema de universidades negocio, con una creencia ciega en que el libre mercado del conocimiento es la solución, y entonces entenderán por qué estamos tan preocupados sobre este tema educativo. 2. La calidad de la educación escolar pública es esencial, porque determina en gran medida lo que podrá pasar después para la mayoría de la gente, además de las posibilidades para las empresas de todo tamaño de encontrar personal que tenga un mínimo de capacidad de aprendizaje posterior. Y en ese campo no hay milagros. Sin mejores maestros no se puede mejorar dicha calidad. Lo ha demostrado siempre la experiencia nacional e internacional. No es solo un tema de infraestructura y de equipamiento. El capital humano cuenta incluso más que el capital físico. Y no se debe olvidar al respecto el rol clave del lado de los educandos, que juega también la alimentación durante los primeros años de la infancia, es decir, la importancia de los programas sociales nutricionales. 3. En cuanto a la educación superior, ya es ampliamente conocido lo que sucede. Solo se educa en términos de empleabilidad. A los que egresan con cartones de dichas universidades bomba, terrible estafa, cuántas expectativas personales y familiares destruidas, y cuyo efecto es parecido al que en el pasado produjeron las discriminaciones laborales en contra de los que vinieran de universidades públicas provinciales, a pesar de que su calidad fuera reconocida. Es un fenómeno tan peligroso para la cohesión social como el de los nini, los que ni estudian ni trabajan. Un factor clave en la exacerbación de la violencia de las protestas actuales, donde se pasa por la universidad solo para ingresar al sector burocrático y a como dé lugar, si es posible, con la magia del copy-paste. Y por si fuera poco, la ausencia de calidad de la educación a partir del 2020 se ha añadido 4 problemas adicionales. 1. El de la falta de clases presenciales a causa de la crisis del COVID-19. Como en muchos países con desigualdades sociales similares, el efecto para los segmentos de la población más vulnerable ha sido devastador, en especial en el sector educativo fiscal rural. 2. El uso de herramientas tecnológicas. Aunque una medida acertada de emergencia no puede tener todos los resultados esperados en dichos casos, formo parte de los que piensan que los maestros deberían formar parte de las poblaciones prioritarias para la vacunación y hacer una conscripción educativa obligatoria en lo rural previo a la obtención de un título de segundo y tercer nivel. 3. El desarrollo de la educación intercultural bilingüe, que empezó en serio con la ventaja de crecer de manera bilingüe o con algunos idiomas, pero como todo se culpa al COVID-19, a más de que los centros educativos fiscales se quedaron sin presupuesto y esta ventaja competitiva se traspasó al sistema educativo privado, creando más brechas de élites entre educandos fiscales, municipales, fiscomisionales y de los centros privados. Para los niños bien. 4. En Ecuador no se aplica responsabilidades administrativas, civiles y penales a quienes aprueban reformas educativas sin financiamiento. Ecuatorianos, ¿cuándo entenderemos que para salir de la pobreza primero tendremos que salir de la ignorancia con educación de calidad, sin ideologías y sin condiciones de estatus?
5. Para atender a este sector educativo, tenemos que buscar la reforma constitucional para el incremento del presupuesto en educación, que conjuntamente con el sistema de salud son insuficientes y prioritarios. Si esto no se logra, no nos permitirá salir de la pobreza y los gobiernos se vuelven en prorrogados y no abordamos nunca el tren del cambio. Muchas gracias a los educandos